Bien. Tal como nos decía ese video, el límite es el concepto más importante del cálculo. Eh, para comprender más a fondo, o para tener una idea más clara de lo que es un límite, creo que es importante que entendamos la diferencia entre evaluar una función y evaluar un límite. En matemáticas, el concepto de límite es o tiene el sinónimo de lugar al que se dirige una función en un determinado punto o en el infinito. Ahora, ¿qué quiere decir esto de hacia el que se dirige una función? El lugar al que se dirige una función. Recuerde que cuando nosotros nos referimos a una función, estamos hablando de una variable dependiente. Para que tengamos más claro, esto implica hacia dónde se dirige Y. Hacia dónde se dirige la variable Y. Ese es el concepto de límite. O sea, el límite implica analizar qué sucede o hacia dónde se dirige la variable Y cuando X tiende a un punto determinado o al infinito. Consideremos este ejemplo. Tenemos esta función y igual a x cuadrado menos 1. Y tenemos la gráfica de esa función. Vamos a cambiar esta gráfica. Está un tanto borrosa. Voy a pasarla por esta que tiene un poco de mejor calidad. Bien, entonces, esta parábola que tenemos aquí representa a la función x cuadrado menos 1. Entonces, el ejemplo nos dirige hacia el punto donde x es igual a 2. Es decir, aquí, ¿cuándo vamos a hacer un análisis sobre el límite o a evaluar un límite? Siempre vamos a iniciar por ubicarnos en el eje X. Aquí está haciendo referencia al punto en donde X es igual a 2.
Es decir, nuestro análisis iniciará aquí en 2, pero recuerde que X es la variable independiente. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es qué sucede aquí en el eje Y o en la variable Y cuando damos valores que tienen relación o están cercanos a este valor de 2 en X. El ejercicio plantea que qué ocurre cuando nos acercamos al número 2 moviéndonos sobre el eje X y nos sugiere tomar algunos valores que están cercas al número 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, el ejemplo nos plantea que evaluemos valores cercanos a este número, al número 2, y nos sugiere ciertos valores, y estos valores tienen la característica que se acercan al número 2. Es decir, cada uno de ellos se acerca cada vez más a 2, tanto por el lado derecho, en este caso, como por el lado izquierdo de 2. Entonces, el ejemplo nos pregunta qué ocurre cuando nos acercamos al punto 2 moviéndonos sobre el eje X. Y entonces vamos a evaluar en esta función valores cercanos a 2. Vamos a hacer una tabla de valores. Y vamos a evaluar valores por la izquierda y por la derecha de 2. Vamos a iniciar dando valores por la izquierda de 2. Recuerde que en el plano cartesiano o en el eje X, en el lado positivo de la recta numérica, entre más 9 agregamos
después del punto decimal, estaríamos más cerca del número que sigue. Y si agregamos más ceros después del punto decimal, estaríamos más cerca del número anterior. Esto se invierte en el lado negativo de la recta numérica. Bien, entonces vamos a evaluar. Vamos a iniciar evaluando 1.9. Y si evaluamos 1.9 en esta función x cuadrado menos 1, esto nos daría como resultado, perdón, es x cuadrado menos 1, nos daría 3.61. Perdón, 2.61. 1.9 al cuadrado es 3.61 menos 1, 2.61. Si evaluamos 1.99, esto arroja como resultado 2.9601. Y si evaluamos 1.999, obtenemos como resultado 0.99. Entonces, podemos ver que entre cerca estoy de 9, perdón, de 2 por la izquierda, es decir, entre más 9 agrego después del punto decimal, en Y comienzo a acercarme a 3. Ven cómo iniciamos en 2.61, luego saltamos a 2.9 y de aquí en adelante se seguirán agregando 9 después del punto decimal. Es decir, se está acercando al siguiente número, que es 3. Es decir, que Y se acerca a 3. Veamos esto de forma gráfica. Y obviamente por las limitaciones de la pantalla, solo podremos realizar unas pequeñas pruebas. Entonces, vamos a asumir que este valor, esa línea que hemos trazado ahí, corresponde a 1.9. Entonces, al evaluar 1.9,
Y toma el valor de 2.61. Si me acerco un poco más y vemos que el espacio es bien reducido, entonces a duras penas voy a lograr introducir esta siguiente línea, que digamos que esto representaría a 1.99. Entonces vemos que si nosotros comenzamos a acercarnos, a 2 por el lado izquierdo, o sea, nos movemos en ese sentido de la flechita, y comienza a moverse en este sentido, acercándose a 3. Ahora, ¿qué tan cerca puedo estar de 2? O sea, ¿cuántos 9 puedo poner después del punto decimal? La realidad es que puedo agregar infinitos 9 después del punto decimal. Es decir, podríamos seguir agregando líneas que se acercan cada vez más a esta línea vertical x igual 2 y nunca tocarla. Claro, aquí parece que ya no cabe porque tenemos la limitación del tamaño, pero esta limitación, si nosotros hiciéramos un acercamiento, vemos que el espacio se vuelve un poco más grande y podríamos agregar una línea ahí. Y si no tuviéramos esa limitación que tiene esa pantalla, podríamos seguir subdividiendo y agregando líneas paralelas a x igual 2 sin llegar a tocar 2. Es decir, puedo agregar infinitos 9 después del punto decimal, en este caso, y al hacer la resta con 2, siempre tendré una diferencia. Es decir, estos valores nunca van a llegar a ser 2. Pero también los valores en y nunca llegarán a ser 3. Entonces, ¿qué sucede cuando probamos valores por la derecha de eso? Si sustituimos 2.1, 2.01 y 2.001. 3.91, 3.04 y 3.004. Entonces vemos que cuando nos acercamos a 2 por la derecha, y también se aproxima a 3.
a verlo gráficamente. Asumamos que aquí es punto 1. Sería ahí más o menos 3.41. Recuerde que esto no está milimetrado. Entonces, cuando nosotros nos movemos en este sentido, acercándonos a 2 por la derecha, Y se mueve en este sentido, acercándose también a 3. Es decir, cuando yo le doy valores tanto por la izquierda como por la derecha, Y siempre tiende a 3. Esto implica que nosotros hemos evaluado un límite, ¿sí? Límite es el valor de Y. Se acerca a 3. Y probamos valores por la izquierda y probamos valores por la derecha. Entonces, aquí no evaluamos en ningún momento 2. Aquí evaluamos valores cercanos a 2. Es decir, aquí hemos evaluado un límite. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1 es 3. Este 2 es un valor referencial, pues nunca dimos el valor de 2, dimos valores cercanos a 2, a x. Pero también este es un valor de referencia. El límite es un valor de referencia porque Y nunca tomó el valor de 3. Entonces, lo que decimos con esta expresión
es que cuando X se acerca a 2, Y se acerca a 3. Eso es evaluar un límite. Ahora, si nosotros decidiésemos evaluar la función, entonces lo que hacemos es sustituir exactamente el valor de 2 en las X de la función. Y vemos que alguien podría decir los resultados son iguales. Sí, pero significan dos cosas totalmente diferentes. Porque, haciendo énfasis, los valores, cuando hablamos de evaluar un límite, no son este valor, son valores cercanos. Eso es un valor de referencia. De hecho, implícitamente estamos excluyendo el valor de 2. Es decir, quiero darle valores cercanos a 2, pero estoy haciendo una excepción en 2. No quiero darle valor de 2. No, quiero darle valores que estén cercanos a 2. Al igual, este valor tampoco puede ser 3 porque X nunca tomó el valor de 2. Esto es solo un valor de referencia. En este caso, X sí tomó el valor de 2, por lo tanto, Y sí tomó el valor de 3. Ahora bien, ¿por qué se hacen este tipo de análisis? Alguien podría decir, ¿y para qué complicarse la vida si esto es lo mismo? Sí, bueno, pero esta función es una función que no tiene restricciones, es decir, es una función que su dominio son los números reales, no tiene ningún problema. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos funciones que tienen restricciones? Veamos un ejemplo. Sea una función denominada x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y se nos pide que evaluemos lo siguiente. Número 1, f de 2 y 2, el límite
cuando x tiende a 2 de esta función. Bien, entonces, para determinar f de 2, sustituimos exactamente 2 en las x de la función. Al sustituir 2, nos damos cuenta que en el numerador nos da como resultado 0 y que en el denominador también nos da como resultado 0. Y se nos ha dicho siempre que la división entre 0 no está definida. Y es porque 2 no forma parte del dominio de esta función. Es decir, f de 2 no existe para esta función. Pero, ¿qué sucede cuando nos piden determinar el límite? Recuerde, cuando hablamos del límite, nosotros vamos a evaluar valores cercanos a 2. Aunque 2 no forme parte del dominio de esta función. Bien, y si a x le damos valor de 1.9, y tomará el valor de 3.9. Si a x le damos el valor de 1.99, y tomaría el valor de 3.99, y en el caso de 1.999, y toma el valor de 3.999. Aquí podemos identificar que y se aproxima a 4. Si le damos valores a la derecha de 2, y toma el valor, en este caso, de 4.1,
4.01 y 4.001. Entonces, aquí podemos ver que tanto por la izquierda como por la derecha, Y tiende a 4. Podemos identificar una tendencia. Se aproxima a 4, aunque la función nunca llegará a tomar el valor de 4, porque 2 es un valor prohibido de esta función. Es decir, 2 no forma parte del dominio, pero sí podemos identificar que Y tiende a 4.